Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Corre peligro el gobierno de coalición de Pedro Sánchez? No, no corre ningún peligro. Si bien creo que en España todavía tenemos que acostumbrarnos a los gobiernos de coalición. Somos el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, algo que es absolutamente habitual en Europa y también a nivel autonómico y a nivel local, pero sin embargo a nivel de toda España es la primera vez que se ha conformado un gobierno de coalición. Además, un gobierno de coalición que ni siquiera suma mayoría parlamentaria, sumando al Partido Socialista y Unidas Podemos. Necesitamos también conformar mayorías en el Parlamento con otros grupos políticos para conseguir sacar adelante las normas. Y eso es lo que estamos haciendo. Creo que la hoja de servicios del gobierno de coalición, en un momento de enorme dificultad, que hayamos sido capaces de aprobar 3 presupuestos generales del Estado, que hayamos aprobado ya casi 200 normas, 195 en concreto, que van todas ellas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y todas ellas a proteger a las clases medias, a los trabajadores, a las trabajadoras en momentos de enorme dificultad como ha sido la pandemia y ahora las consecuencias económicas y sociales de la guerra. De tal manera que creo que es un gobierno de coalición que ha funcionado, creo que ha sacado adelante al país en un momento de dificultades y que está también teniendo una estabilidad que incluso otros países de nuestro entorno no han tenido, como es el caso de Francia, de Italia o del Reino Unido. Pero ¿hay un gobierno o hay dos? ¿Cómo se liman asperezas con Podemos, que estamos asistiendo a un toma y daca interno y de lo que nos enteramos? Somos dos fuerzas políticas diferentes y claro que hay puntos de diferencia y es normal que así sea. Normalicemos que partidos políticos que son distintos tengan opiniones diferentes sobre temas. Y también normalicemos y pongamos el acento en lo que realmente está haciendo que el país avance, que el país funcione en esta legislatura, que es todo lo que nos hemos entendido. Imagínense casi 200 leyes que hemos sacado adelante para transformar, sobre todo, la estructura económica y industrial de nuestro país, hacerlo más sostenible, medioambientalmente más respetuoso, pero también reforzar y mucho el estado del bienestar. Fíjese, la subida de las pensiones, por ponerle un ejemplo. Eso se ha quedado ahí. ¿Por qué estamos hablando más y más, por ejemplo, de la ley del sí? Pues es una buena pregunta, porque ¿de verdad que no le interesa más a la ciudadanía que hayamos subido las pensiones? En Navarra, 130.000 pensionistas navarros están cobrando de media 120 euros más al mes. 120 euros más. ¿De verdad que esa gente que le ha subido y que al final de mes ve como su pensión tiene 120 euros más, también para compensar lo que ha subido la vida, que ha sido mucho, que lo sabemos, que lo conocemos, pero que hayamos dignificado a nuestros pensionistas y les hayamos dicho, no va a tener usted esa subida que tenía en la ley del Partido Popular, de un 0,25, que eran 2 euros al mes. No, a usted se le va a subir lo que suba la media, lo que suba los precios, lo que suba la inflación. Y por eso le subimos un 8,5%. ¿De verdad que eso no es lo esencial, no es lo importante, el reforzamiento del estado del bienestar, cuando hemos garantizado derechos también a los ciudadanos, cuando han tenido más dificultades, a empresas, a autónomos, a trabajadores? Yo creo que esto es fundamental, que es lo que hace que tengamos una vida más cómoda y que tengamos una vida más digna, y en eso está empeñado el gobierno. Sí, pero también entenderá, y me imagino que a usted también le preocupa, que un agresor sexual que le quedan todavía 2 años en la cárcel se vea beneficiado y con una salida inmediata por un error en la legislación. Por supuesto que compartimos esa preocupación social y por eso ya hemos puesto la solución encima de la mesa, que es un proyecto de ley que está en el Congreso, que lo ha presentado el Grupo Socialista y que ahora en tramitación parlamentaria tiene que acabar en que demos solución para que no se repita este efecto que desde luego ni preveíamos ni deseaba nadie de los que participaron en la tramitación de la ley. Piense que esa ley se aprueba por más de 200 parlamentarios. Esa ley pasa. Pero ustedes lo propusieron.
Bueno, el Gobierno hace una propuesta de ley, claro, y eso pasa a tramitación parlamentaria. Y no hay nadie que sea capaz de prever lo que luego ha ocurrido. Y una vez que se detecta, se corrige, se presenta una solución, que es en lo que estamos en la solución, en que no se vuelva a repetir una rebaja de pena a un agresor sexual. Y ahí hay consenso, igual que hay consenso en que el consentimiento sea la columna vertebral de la ley, porque ha de serlo, porque efectivamente es un avance en los derechos de las mujeres. Y desde luego un gobierno socialista siempre, lo ha demostrado a lo largo de la historia, siempre estará en los avances de los derechos de las mujeres. Lo hicimos con la ley del aborto, con la ley de igualdad, antes con la ley del divorcio. Todos esos avances siempre han sido protagonizados por el Partido Socialista. Dice usted que no lo vieron. ¿Tenía que haberlo visto alguien? ¿Quién ha hecho las cosas mal? Mire, o sea, no puede ser que se legisle y que sea un juez el primero que haga que salte la liebre. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer los responsables públicos es poner solución a los problemas que se detectan. Ha sido una tramitación, tanto a nivel de gobierno como a nivel parlamentario, una tramitación completa. De hecho, han sido más de 2 años. Imagínese la cantidad de ojos de personas que lo han visto. Bueno, se detecta un problema y se pone una solución encima de la mesa, que es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. El Partido Socialista está ya en la solución. Y a partir de ahí vamos a esperar la tramitación parlamentaria para que los ajustes técnicos que sean necesarios se hagan en la ley, para que no haya ninguna repetición de estos hechos que usted me dice con razón, y es personas agresoras sexuales que están viendo cómo se revisa su pena. Habla usted del consentimiento. Quiero que escuche unas declaraciones de Irene Montero precisamente hablando de esto. Muy bien. Yo no me he levantado de la mesa, con tal de que estemos dispuestos a preservar el modelo del consentimiento y a que las víctimas tengan solo que responder a una pregunta, y es si consintieron, y que se haga la pregunta al agresor. Usted se aseguró de que había consentimiento, hablaron de lo que ella quería hacer y de lo que usted quería hacer, había consentimiento, con tal de que esa condición esté clara. Yo creo que hay muchas opciones para que encontremos un acuerdo, no solamente en la parte de una posible reforma del Código Penal, sino también de dar una respuesta integral. Irene Montero dice que la ley está bien hecha y que la culpa es de los jueces. ¿Usted qué opina? Yo creo que tenemos un acuerdo en el que todo el arco parlamentario, fíjese, ni siquiera le digo que Unidas Podemos y nosotros, sino le digo que la inmensa mayoría del arco parlamentario estamos de acuerdo que el consentimiento hay que preservarlo, que tiene que ser el centro de la ley, y estamos de acuerdo en revisar las penas, y estamos de acuerdo en modificar la ley, de tal manera que los aspectos más importantes, más esenciales, más nucleares de esta reforma, estamos de acuerdo. Busquemos ahora la fórmula jurídica que sea la más viable, la mejor, para llevar a cabo estos acuerdos a la nueva legislación. Nosotros creemos que la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista y que ha trabajado mucho el Ministerio de Justicia es absolutamente impecable y que consigue todos esos objetivos. Bueno, pues ahora en tramitación parlamentaria vamos a trabajar con todos los grupos parlamentarios para conseguir que la reforma de la ley ponga solución a un efecto que nadie deseaba, que es que hubiera revisiones de penas a la baja de agresores sexuales. Alguien se confunde en las medidas de unos trenes que no pasan por unos túneles y la ministra toma medidas, cesa a determinadas personas. En este caso, que estamos hablando de la vida de la gente, de agresiones sexuales, ¿se va a tomar alguna decisión? ¿Va a haber algún cese? Creo que la responsabilidad, desde luego, que tenemos los responsables públicos es la responsabilidad de poner solución a los problemas. Y en eso estamos, en eso estoy yo, desde luego, no en mirar atrás, sino en mirar hacia adelante. Cuando hay un problema, un responsable político tiene que diagnosticarlo y después buscar la mejor solución. Ahí es donde a mí me van a encontrar, y al gobierno socialista, sin ninguna duda, en buscar soluciones a los problemas. ¿Ha habido algún contacto con algún portavoz o con el propio Alberto Núñez Feijóo, algún portavoz del PP, para hablar de esto, ¿no? Yo hablo con muchísima frecuencia, en mi condición de ministro de Relaciones con las Cortes, hablo con mucha frecuencia con portavoces parlamentarios de todos los grupos parlamentarios y de todo el arco del Congreso de los Diputados, y así lo voy a seguir haciendo. Quiero que escuche unas declaraciones del propio Feijóo al respecto. Muy bien. Todo el gobierno señala a una ministra cuando el primero y el máximo responsable de un gobierno es su presidente, no una ministra de 22, su presidente. Le hemos ofrecido nuestros votos para cambiar ya esa ley disparatada.
¿Por qué han tomado la decisión de modificar la ley? ¿Por todo el lío que se ha montado en la calle? ¿Porque llegan las elecciones o porque están ustedes convencidos de esto? No, porque claramente la ley ha tenido unos efectos que no deseábamos y por tanto en el momento que lo hemos comprobado y hemos visto que no había ninguna otra posibilidad de hacerlo, pues hemos decidido que hay que reformar la ley. Piense que la misma ley se ha interpretado de manera diferente por unos tribunales y por otros. En ocasiones, el mismo tribunal lo ha interpretado en unos casos de una manera y de otra, de tal manera que es evidente que lo que tenemos que hacer desde el Poder Legislativo en este caso es aprobar una ley que tenga una única interpretación y que no permita la revisión de penas. Pero mire, si me permite, ya que me ponía el vídeo del señor Feijóo, me da pie, ¿no?, a hacer al menos dos reflexiones. La primera es cada día más evidente que lo que está haciendo el Partido Popular, el señor Feijóo, con este tema de la ley del sí es sí, es una utilización política de esto. Porque no hay nada detrás, no hay ningún proyecto en el Partido Popular. No hay proyecto, no hay equipos, no hay liderazgo, no hay nada para España. Todo lo que dicen, todo lo que plantean es que van a derogar. Es decir, que van a volver atrás, que van a hacer retroceder a nuestro país. La foto de la convención del Partido Popular del otro día, el señor Feijóo con el señor Aznar y el señor Rajoy, es la España del pasado. Es a donde nos quieren llevar, a la España del pasado. Y están viendo en este asunto pues una manera no de preocuparse por las mujeres que no les han interesado nunca a la derecha española, sino de intentar desgastar al gobierno y de intentar desgastar a otros candidatos. Y lo segundo que le quería decir también en relación con estas palabras del señor Feijóo es que la historia del Partido Popular en relación con el avance en los derechos de las mujeres es una historia conocida. Las mujeres lo saben, no hay que contárselo, pero en ocasiones sí conviene recordarlo. Estuvieron en contra de todas las leyes que suponen avance en los derechos de las mujeres, de todas. Del aborto, de la ley de igualdad, de la ley del sí es sí, también votaron en contra, pese a que es un avance indudable, aunque tenga algunos aspectos que haya que perfeccionar. Pues no solo votan en contra, sino que las han llevado al Tribunal Constitucional para intentar derogarlas. Es decir, que los derechos de las mujeres en España estarían décadas atrás si fuera por la derecha española. Y de hecho hemos conocido una sentencia muy importante del Constitucional, donde por fin se avala una reforma de la ley del aborto de hace 13 años. De hace 13 años. Por un recurso del Partido Popular, del señor Feijóo, el que estaba hablando. ¿Dando lecciones de qué? 13 años ha tenido a las mujeres en vilo con una reforma, con un recurso ante el Constitucional contra la ley del aborto. Y ahora dice alegrarse porque el Constitucional tumba el recurso que presentó su propio partido. ¿Por qué no lo han retirado en 13 años? ¿Cómo dice que se alegra de un recurso que presentó su propio partido? Es todo muy incoherente, todo muy incoherente. Y encima hacen declaraciones para que las mujeres sigan en vilo diciendo que la sentencia habrá que ver qué dice Europa. Desde luego al Partido Popular le conocemos muy bien. Y las mujeres españolas conocen muy bien al Partido Popular. Ni una sola vez han estado con ellas avanzando en derechos y avanzando en libertades. Nunca, jamás, la derecha ha estado apoyando a las mujeres en este país. Nunca, jamás. Ministro, habla de esta decisión reciente del Constitucional 13 años después. ¿Se puede hacer algo para que el tribunal no tarde 13 años en avalar o rechazar una ley de estas características? ¿Es normal que tengamos que esperar 13 años? Pues mire, desde luego que sí. Desde luego que lo que tienen que hacer los tribunales es dictar sentencias que no sean historia del derecho, que sean derecho. Y en este caso lo que ha ocurrido ha sido que durante muchos años la ponencia el ponente, mejor dicho, que estaba redactando esta sentencia, era un ponente conservador y quería derogar el aborto en España. Y nunca hubo, en ese seno del Tribunal Constitucional, nunca hubo una mayoría para derogar el derecho del aborto en España, el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Y por tanto, eso es lo que ha llevado a que durante tantos años, 13 años, no haya habido una sentencia. Me consta que ahora el Tribunal Constitucional está trabajando para intentar aprobar todas esas sentencias que llevan demasiado tiempo allí, sin resolverse, y creo desde luego que es una práctica no solo en el caso del Constitucional, sino también del Supremo y del resto de los tribunales que deben ir dictando sentencias con toda la agilidad que puedan, porque es la manera también de garantizar que tenemos una justicia mejor. Hablaba usted de que algunos, con algunas fotografías, miran al pasado. Yo quiero que miremos al pasado para mirar de alguna manera también nuestra historia más reciente. Siguen en algunas cunetas, siguen en muchos lugares miles de personas que fueron asesinadas por la represión franquista.
vamos a saber todo lo que pasó, vamos a poder ver a las familias que se haga justicia, que se encuentren los cuerpos. Hay que poner más dinero encima de la mesa, hay que trabajar más, o hay cosas que nunca vamos a poder. Hemos dado un paso esencial en ese camino, que ha sido la aprobación de la Ley de Memoria. Y yo, que he sido el ministro que ha impulsado esa ley, le confieso y le reconozco que ha llegado tarde, ha llegado muy tarde, porque hay víctimas que no van a poder recuperar los restos de sus familiares más cercanos y no van a poder recuperarlos por edad. Recuerdo en unos trabajos de una fosa común en Colmenar Viejo, en Madrid, una señora de 92 años llamada Benita, que se sentó allí cuando empezamos los trabajos y que me dijo: no me pienso mover de aquí hasta que no salga mi padre, que sé que está ahí. Y claro, esto te recorre un escalofrío el cuerpo. ¿Qué hemos hecho desde el gobierno, desde los poderes públicos? En primer lugar, aprobar la Ley de Memoria, para considerar la Ley de Memoria una política de Estado, porque es una deuda que tiene que saldar nuestra democracia con aquellas personas que lucharon por unas ideas, que lucharon por la democracia, que lucharon por la libertad, en el momento más negro de nuestra historia reciente. Y lo segundo que hacemos con la ley es que este tipo de trabajos para recuperar restos se van a financiar con dinero público. Y por eso hemos aportado un presupuesto, una partida en los presupuestos generales del Estado, con 14 millones de euros, que se va a destinar fundamentalmente a poder recuperar restos para entregarlos a las familias que les den una sepultura digna, que será también dignificar más nuestra democracia. Y además, esto, fíjese, no es ni ideológico, es pura humanidad, que la democracia recuerde a esas víctimas de la dictadura y recupere los restos para entregárselos a sus familiares. Es un homenaje, desde luego, que llega con mucho retraso, pero que la democracia española tenía que dar. ¿Será finalmente el Fuerte de San Cristóbal un lugar para la memoria? Sí, lo hemos acordado a la presidenta María Chivite y yo en la reunión que hemos mantenido. En esa reunión nos hemos comprometido a empezar a avanzar con ese convenio que tendremos que firmar el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, convertirlo en un lugar de memoria, dignificar y recordar lo que allí pasó, que ahora aquello que fue un emblema de la represión franquista se convierta en un sitio donde se recuerde, se rememore los valores democráticos, los derechos fundamentales, la lucha por la libertad y la democracia de tantas personas que perdieron su libertad o su vida incluso. Creo que es un paso muy importante. Se aprobó en la Ley de Memoria, se ha otorgado una partida presupuestaria de 3 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2023 para precisamente resignificar y convertir en lugar de memoria este Fuerte de San Cristóbal, y hoy, y en los días pasados, la presidenta y yo lo que hemos hecho ha sido volver a reiterar nuestro compromiso para poner en marcha ese convenio cuanto antes y empezar a trabajar en una resignificación que va a llevar tiempo, pero que también yo creo que es muy positiva para Pamplona, para Navarra y para España. ¿Estamos sabiendo escribir la historia de España? Yo creo que España se ve en ocasiones mejor tomando algo de perspectiva. Y para esto es muy útil cuando viajamos fuera. Y cuando nos preguntan homólogos, ministros, presidentes de otros países o empresarios de otros países y nos dicen: oye, qué bien lo estáis haciendo, ¿cómo es posible que lo hagáis en España? También, gracias a los fondos europeos, gracias a una estabilidad política pese a tener el Parlamento más fraccionado de la historia de la democracia. Y lo estamos haciendo con diálogo, con trabajo, con un rumbo claro para que nuestro país avance, que nuestro país tenga una economía mejor y que tenga un estado del bienestar más sólido. Y esto de ver con perspectiva lo que ocurre en nuestro país también ocurre con la historia. De hecho, fíjese, los mejores historiadores de nuestro país han sido normalmente británicos o del mundo anglosajón, porque lo han visto con perspectiva. Nuestro país tuvo un siglo XX que fue verdaderamente trágico, con 2 dictaduras. La dictadura franquista, que supuso 40 años de paralización de nuestro país, de toda la democracia, de todo lo que podía haber avanzado España, y sin embargo terminó con un proceso histórico que fue la transición, que ha sido muy positivo y que es ejemplar en el mundo, donde todos llegaron al acuerdo de no mirar atrás, de buscar un país que fuera habitable
para las distintas fuerzas políticas, pensaras como pensaras, y a partir de ahí construir una democracia. Y los 40 años de democracia en nuestro país es la historia de un éxito. Claro que hay dificultades. ¿Qué país no tiene dificultades? Sí, pero esas dificultades se abordan. Que cambiar o que actualizar los currículos académicos, es decir, los chavales en los colegios, en los institutos, lo sabemos todo de la época paleolítica, pero es que pocos llegan hasta lo que ocurrió en España hace 60 años. Sí, precisamente por eso. ¿De qué nos sirve también tener historiadores si luego en los colegios no se estudia? Sí, precisamente por eso también en la Ley de Memoria también se ha establecido la obligación de que sea un contenido curricular, es decir, que nuestros jóvenes estudien lo que ha sido la historia de España y la historia reciente. Y yo creo que es bueno, como son los principios de derecho humanitario internacional, que es bueno recordar, que es bueno saber lo que pasó, que es bueno que seamos conscientes que fue un periodo negro en nuestra historia, la represión, la guerra civil, la dictadura, el golpe de Estado del 36, pero que también se estudie la transición como un periodo de reconciliación, de construcción de la democracia que llega hasta nuestros días. Y ahí también la ley que hemos aprobado es una ley que avanza en ese camino. ¿Y la historia de ETA? ¿La estamos sabiendo escribir? Creo que es pronto todavía. Creo que es pronto todavía. También ahí tenemos que hacer un esfuerzo de memoria y de recordar a las víctimas y de recordar a esas víctimas que también perdieron la vida a manos de la banda terrorista para poder explicar lo que pasó en aquel momento y cuál fue el contexto histórico tanto en el País Vasco como en España. Hace 10 años que afortunadamente la democracia acabó con ETA, acabó con valentía con ETA, fue un logro de todas las fuerzas democráticas, de todos los gobiernos, pero fue un logro sobre todo de la democracia española. Y creo que seguramente necesitemos algo más de perspectiva para poder explicar aquel momento que también fue trágico, que también fue horrible en la historia del País Vasco y de España, y sobre todo de la mano de la memoria de las víctimas, que creo que es la clave para poder escribir con justicia la historia. ¿Y cree, ministro, que EH Bildu ha hecho lo suficiente? Bueno, mire, yo no me corresponde a mí valorar, ¿no?, cuáles las trayectorias políticas. A mí me parece que hay una formación política que en su momento se les dijo que tenían que dejar las armas y que tenían que abandonar el terrorismo para hacer política. Y que de ahí algunas personas que venían de ese entorno, junto con otras formaciones políticas, constituyan una coalición como es EH Bildu y que hagan política, pues desde luego que me parece un paso adelante, me parece un avance para nuestra democracia indudable. ¿Falta tiempo todavía? Pues seguramente falta tiempo para que se normalice su situación en las instituciones, pero yo creo que ese avance de que formen parte de los parlamentos, del Congreso de los Diputados, del Senado, de los ayuntamientos, y que desde luego claramente hayan dejado atrás ese pasado de las armas y del terrorismo, creo que es un avance, ya le digo, y es un logro de la democracia española, de la democracia, de todos. ¿Le cuesta sentarse con Bildu para hablar de presupuestos? Bueno, la situación y las negociaciones con Bildu son más complejas, sin duda, sin duda. Pero bueno, mantenemos la interlocución con todos los grupos parlamentarios, hablamos con todos los grupos que se sienten en el Congreso de los Diputados, porque al final son grupos que han sido votados por la ciudadanía. Los 350 diputados que están en el Congreso forman parte de la soberanía nacional. Son diputados y diputadas que han sido elegidos por las personas, los ciudadanos en los distintos territorios. Y por tanto, pues forman parte del Congreso, y yo como ministro de Relaciones con las Cortes, igual que los grupos parlamentarios, pues tenemos contactos con todos los grupos parlamentarios que están representados en el Congreso. ¿Y cree usted que al Gobierno de España o incluso al Gobierno de Navarra le penaliza o le desgasta que se negocien presupuestos con EH Bildu o con los catalanes? Mire, en los presupuestos, por lo menos así lo veo yo, no es tan importante con quién, sino para quién. Los presupuestos generales del Estado son un avance indiscutible también para los ciudadanos y para las ciudadanas de este país. Y, por ejemplo, cuando se llega a un acuerdo con una formación política como la que usted menciona, donde lo que se consigue es subir el ingreso mínimo vital en las horquillas más bajas, subirlo un 15%, a mí me parece que se trata de un acuerdo que es positivo para los ciudadanos, como pasa con el ingreso mínimo vital o con la subida de las pensiones. Yo creo
que esa es la esencia de los acuerdos que llegamos en el Gobierno. Los acuerdos son para mejorar la vida de los ciudadanos. Para ello tenemos que buscar apoyos parlamentarios, claro que tenemos que buscarlos, por supuesto. Los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición tenemos 155 diputados y tenemos que llegar a 176 y por tanto necesitamos otros grupos. Y los acuerdos son sobre la base de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de mejorar esas condiciones. Y con eso llegamos a acuerdos con diferentes fuerzas políticas, siempre con la idea de reforzar nuestro estado del bienestar y de reforzar en definitiva nuestra democracia. ¿Cómo ve el actual Gobierno de Navarra? ¿Ve a María Chivite repitiendo como presidenta otros 4 años? Veo a María Chivite repitiendo como presidente y creo que será muy bueno para Navarra, porque realmente el trabajo que estamos haciendo compartido con ella desde que es presidenta de la Comunidad Foral es un trabajo que está dando frutos evidentes. Hemos hablado ahora del Fuerte San Cristóbal, pero también ha habido traspasos de competencias muy importantes durante esta legislatura, como la sanidad penitenciaria, como el ingreso mínimo vital, una prestación tan esencial para que haya ciudadanos dignos, con una vida digna en Navarra y en el resto de España, y también en materia de inversiones, que el presupuesto del año 23 tiene un 35% más de inversiones del Gobierno de España en Navarra, más que el presupuesto del 22. Y esto al final se traduce en conexiones ferroviarias, en la Nacional 121, en el desdoblamiento de los túneles. Todo eso es muy positivo y se consigue gracias también a una presidenta muy leal en el trabajo, pero muy reivindicativa, como es María Chivite. Creo que los avances que ha supuesto María Chivite para la Comunidad Foral son indudables y estoy seguro, y las expectativas son esas, que tendrá un mejor resultado en las próximas elecciones y que repetirá como presidenta. O sea, que usted no cree que Pedro Sánchez, como dice Javier Esparza de UPN, vaya a impedir una reelección si necesita los votos de EH Bildu. Pedro Sánchez es un activo para nuestro país, afortunadamente un presidente del Gobierno que es capaz de ir a Bruselas y traerse 140.000 millones de euros para todos los españoles, o que va a Bruselas a topar el precio del gas para España y Portugal, que eso hace que nuestra factura de la luz ahora sea la más baja de Europa, o que es capaz de poner en marcha medidas para que de una inflación que superaba el 10% ahora tengamos la inflación más baja de la Unión Europea. Creo que es un presidente absolutamente ejemplar, y así lo van a reconocer los españoles cuando tengan ocasión de hacerlo. Ministro, ¿le consta a usted que Sergio Sayas y Carlos García Danero pactaron con el PP votar en contra de la reforma laboral? ¿Cómo vivió aquello usted? Porque usted habló con Javier Esparza también para llegar a acuerdos. Sí, llegamos a un acuerdo con UPN, pero bueno, estos dos señores que usted me menciona pues traicionaron a su propio partido y se convirtieron en tránsfugas. Ocurrieron en aquel pleno del Congreso, ocurrieron algunas circunstancias que me hacen pensar que efectivamente estos dos tránsfugas pactaron con el que hoy es su partido, con lo cual pues esto es un indicio más en esa línea, ¿no? En la bancada del Partido Popular estaban convencidos de que esa votación la iban a ganar y así reaccionaron de manera eufórica. Por cierto, reaccionaban de manera eufórica porque perdían derechos los trabajadores españoles. Es decir, a la derecha le alegra que a los españoles les vaya mal. Es curioso, ¿no? Y también conviene recordarlo. Pero lo que allí se vivió, esa alegría desbordante de la derecha, porque pensaban que el Real Decreto Ley había caído, y luego los acontecimientos que se produjeron después, ponían muy a las claras que ellos podían conocer de antemano que estos dos señores tránsfugas pues habían tenido con ellos algún tipo de pacto. Ahora, vistos los acontecimientos después, pues en fin, parece cada vez más evidente. En todo caso, los ciudadanos decidirán y no veo a ningún ciudadano deseoso de votar traidores. Garamendi, hemos sabido ahora que cobra unos 400.000 euros, se subió el sueldo un 9% al mismo tiempo que pedía que no se subiera precisamente el salario mínimo interprofesional. ¿Qué opina usted de esto? Pues, ¿hay interlocutores de los que uno se puede fiar, más que de otros? Mire, yo no quiero, como usted entenderá, no quiero valorar ni el sueldo de ninguna persona, ni quiero entrar en ninguna cuestión personal o salarial de nadie. Sí digo que conviene ser coherente y que lo que uno pide para los demás también es bueno que se lo aplique a sí mismo. Y por esa razón
Yo creo que desde luego nosotros en el Gobierno de España lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho en el diálogo social. Hemos conseguido una docena de acuerdos de diálogo social con los sindicatos y con la patronal. En lo peor de la pandemia estábamos sentados para llegar a acuerdos con ellos. Ha habido otros acuerdos donde no se ha sumado la COE, la patronal española. En la última subida al salario mínimo, por ejemplo, sí se acuerda con los sindicatos, pero no con la patronal. Y yo lo que pido es altura de miras, pido responsabilidad, pido que sean conscientes que están representando a todo el empresariado de nuestro país, igual que los sindicatos lo hacen a los trabajadores, y que nos sentemos para buscar acuerdos, para buscar entendimiento que mejoren la vida de todos nuestros ciudadanos. Y esa es la finalidad que ha de tener un dirigente tanto de la patronal como de los sindicatos. Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted. Que vaya muy bien. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.